Dios nos bendiga en este taller de oración en el cual vamos a orar con el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos 2 al 10. El texto que corresponde a la narración que trae el Evangelio de San Marcos sobre la transfiguración. Le pedimos a Dios bendiga nuestras vidas, nos ayude con su gracia, permita que nuestros corazones puedan escuchar la palabra divina y que allí, en lo interior del corazón, pueda habitar el Dios que nos ama y que nos muestra su gloria a través del resplandor de la gloria de Dios en Jesucristo. Presentamos nuestras oraciones, nuestras intenciones y pedimos que este tiempo de Cuaresma sea especialmente fructífero para que nuestra vocación, que es llegar a la santidad y recibir la vida de Dios mismo, sea un propósito que nos ayude a ser cada día más afectos a la voluntad del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que bendiga nuestras vidas, que nos ayude, y junto con San Agustín decimos: Ven, Espíritu Santo, por quien se santifica toda alma piadosa, que cree en Cristo para hacerse ciudadano de la ciudad de Dios. Ven, Espíritu Santo, haz que recibamos las mociones de Dios. Pon en nosotros tu fuego, ilumínanos y elévanos hacia Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre San Agustín ruega por nosotros. Hacemos lectura del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.
Escuchemos algunas pautas para la lectura del Evangelio. Es el relato de la transfiguración del Evangelio de San Marcos, el cual es el más breve de los relatos de transfiguración presente en los Evangelios sinópticos, es decir, en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Entre los distintos relatos de la transfiguración de estos Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se tienen muy pocas diferencias. Sin embargo, Marcos coloca este episodio entre el primer anuncio y el segundo anuncio de la pasión, donde Jesucristo anuncia a sus discípulos que Él tendrá que padecer, sufrir la muerte de cruz y resucitar. Anuncia la pasión. La estructura del relato, a base de datos del Antiguo Testamento, nos quiere advertir que no solamente se trata de un hecho histórico, sino que es un hecho también teológico. No quiere decirnos simplemente que la transfiguración fue simplemente un cambio de vestido o de rostro, sino una manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo, como lo entendieron las primeras comunidades, sobre todo luego de la resurrección. Porque son experiencias de los discípulos que en un momento determinado atestiguan la presencia de lo divino, de Dios, en un individuo concreto. La presencia de lo divino es constante en toda la realidad creada, pero el ser humano puede descubrir esta cercanía y vivirla de una manera más experimental en un momento determinado de su vida. Por eso, seguramente, el relato de la transfiguración es un relato que tiene origen después de la Pascua y que en un momento determinado se consideró oportuno retrotraerla, llevarla como episodio dentro de la vida de Jesús antes de su pasión. En los relatos pascuales se insiste en que ese Jesús vivo es el mismo que anduvo con los discípulos por las tierras de Galilea. En la transfiguración se dice lo mismo, pero desde un punto de vista contrario. El Jesús que vive con ellos es ya el Cristo glorificado, el Cristo que será glorificado en la resurrección. La manera de construir el relato quiere demostrar que lo que descubrieron de Jesús después de su muerte ya estaba en Él durante su vida. La dificultad es que no fueron capaces los discípulos de apreciarlo, solamente después de la resurrección. Jesús fue siempre lo que se quiere contar en el relato, antes de la muerte y después de ella. Lo que hay de divino en Jesús está ya implícito, vivo y activo en su humanidad. No está añadido a ella en un momento determinado, porque Dios en Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La dificultad es que los discípulos no tenían los ojos preparados, la mente lista, el corazón dispuesto para poder ver en Jesús de Nazaret, que caminaba con ellos, al Hijo de Dios. Solamente lo contemplarán así en la resurrección, que les hará ver de manera distinta todos los hechos y todas las acciones, palabras de Jesucristo mientras convivía con ellos. El relato de la transfiguración lo podemos dividir en tres partes. Primero, la subida a la montaña. Segundo, la visión. Y tercero, la bajada de la montaña. A esa montaña no tiene acceso todo el pueblo. Es una montaña que invita. Desde el punto de vista literario, el relato de la transfiguración es una teofanía, una manifestación de Dios. El evangelista San Marcos utiliza los mismos elementos que empleaban los autores del Antiguo Testamento para describir la teofanía, es decir, la manifestación de Dios. En primer lugar,
Dios no se manifiesta en un espacio cualquiera, sino en un sitio especial. El sitio especial en esta narración, como en las narraciones del Antiguo Testamento, es la montaña, que por su altura se concibe como la morada de Dios. A esa montaña, la morada de Dios, no tiene acceso todo el pueblo. En el Antiguo Testamento solo Moisés, al que a veces podían acompañar su hermano Aarón, Nadab, Abiú, junto con los 70 dirigentes en Israel, como consta en los textos del Éxodo. La presencia de Dios se expresa mediante la imagen de una nube espesa, desde la que Dios habla. Así nos lo recuerda el libro del Éxodo en el capítulo 19. Todo esto tiene resonancia en la narración de la transfiguración que estamos orando en la noche de hoy. Es también frecuente que se mencione en este contexto de las teofanías de la manifestación de Dios el fuego, el humo y el temblor de la montaña. Son símbolos de la gloria y el poder de Dios que se acerca a la tierra. Estos elementos, sobre los que volveremos al comentar el relato, demuestran que los evangelistas no pretenden ofrecer un informe objetivo de hechos históricos de lo ocurrido, sino que los evangelistas, en este caso el Evangelio de San Marcos, quiere crear un clima semejante al de las teofanías del Antiguo Testamento, pero ahora con una teofanía en el Nuevo Testamento, una manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo. El texto nos indica que 3 discípulos fueron los que acompañaron esta manifestación, esta teofanía: Pedro, Santiago y Juan. Algunos indican que eran líderes importantes de las comunidades primitivas. Sin embargo, en el conjunto del relato de San Marcos, podemos ver que estos 3 mismos discípulos acompañan a Jesús en el huerto. Estos 3 son testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Sin embargo, Pedro, unos versículos antes, en el capítulo 8, reprende a Jesús porque había anunciado su pasión y muerte. Jesús le responde: «Ponte detrás de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Santiago y Juan van a pedir a Jesús en el capítulo siguiente, en el capítulo 10, que quieren ser los primeros en su reino. Y nos recuerda el precepto del servicio: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Estos 3 discípulos demuestran que no entendieron el mensaje de su maestro, quien les estaba invitando a contemplar la gloria de Dios que se manifiesta en esta humanidad que vence la muerte por la gracia de Dios. Pero ellos no lo pudieron entender mientras caminaba con ellos. Solamente a la luz de la resurrección podrán comprender las palabras y las obras del Maestro de Nazaret. La montaña alta, la nube, la luz, la voz, el miedo, son todos elementos que vimos aparecen en las teofanías, en las manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento. El monte es una clara referencia al monte Sinaí, manifestación de Dios a Moisés. Pero aquí, este monte es la manifestación de Dios en Jesucristo a los discípulos. La nube fue signo de Dios, que Dios acompañaba al pueblo de Israel, sobre todo en el desierto. La nube también es símbolo de aquello que trae agua, que trae sombra y que trae vida, elementos esenciales para la fecundidad de la tierra. Los vestidos blancos son signo de la divinidad. El hecho de que todos sean símbolos no disminuye en nada la profundidad del mensaje que nos quieren transmitir. Al contrario, el lenguaje bíblico asegura la comprensión de los destinatarios, que eran todos judíos y sabían de qué se les está hablando. Que así como en Moisés se manifestó Dios en estos signos, ahora en Cristo se nos manifiesta plenamente.
Aparecen junto a Jesús en esta teofanía, en esta manifestación de Dios de la transfiguración, Moisés y Elías, quienes, además de ser los testigos de las grandes teofanías del Antiguo Testamento, representan todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Significa que el mensaje de Jesús está en total acuerdo con el Antiguo Testamento. Está en continuidad. No es repetición, sino que es la plenitud de aquello que se había prometido, porque ahora todo se cumple en Jesucristo. Hasta ahora, la ley y los profetas eran la clave para descubrir la voluntad de Dios. De aquí en adelante, la clave para entrar en contacto con Dios, para acceder a Dios, para escuchar a Dios, solo será Jesús, el Hijo de Dios. Dice el texto también, qué bien se está aquí. Para Pedro era mucho mejor lo que estaba viendo y disfrutando que la pasión y muerte que Jesús les había anunciado unos versículos antes. Es el mismo afán de gloria. Este sentimiento de Pedro es el mismo afán de gloria que a todos nos acecha. Ganar la gloria inmediatamente y sin esfuerzo. Sin embargo, Cristo advierte que la gloria de Dios no viene así. Es un regalo inmerecido, pero que hay que recibirlo en la humanidad que sufre y padece, pero que es acompañada por Dios hasta la vida eterna. Dice también Pedro en el texto que vamos a hacer 3 chozas. Pedro está en esa pretendida gloria y por eso pretende retener el momento y no vivir la experiencia. Pedro, diciendo lo que piensa, manifiesta su falta total de comprensión del mensaje de Jesús. Cree que el camino ha terminado, pero todavía queda un trecho, el trecho en el cual se manifiesta al mundo entero que Jesús vence la muerte con la resurrección. Al poner al mismo nivel a los 3 personajes, es decir, a Jesús, a Moisés y a Elías, lo que hace Pedro es negar la originalidad de Jesús. No acepta que la ley y los profetas han cumplido su papel y que en Jesús han sido superados, cumplidos, llevados a la plenitud. Sin embargo, la voz que viene del cielo corrige esta visión de Pedro. Escuchadlo, dice la voz. En griego significa escúchenle a él solo. A Moisés y a Elías ya los han escuchado. Ahora llega el momento de escuchar a Jesús. Recordemos, escuchar es la actitud del discípulo. En el Éxodo, escuchar a Dios no es aprender de Él, sino obedecerle. La palabra que escuchamos nos compromete y nos arranca de nosotros mismos para empezar a hacer la voluntad de Dios. Jesús, cuando empiezan a bajar del monte, les dice, no contéis a nadie. Es la referencia más clara a la experiencia pascual. No solo no contaron nada, sino que ellos mismos, Pedro, Santiago y Juan, parece que se les olvidó. Muestra de ello son sus actitudes en los capítulos siguientes. En el 10 se nos narra la petición de los primeros puestos por parte de Santiago y Juan. Y Pedro, en el relato de la pasión, lo niega ante una criada. Son hechos que hubieran sido impensables después de una experiencia como la transfiguración. Pero al parecer, no estaban listos. No habían contemplado verdaderamente la experiencia del resucitado, como lo harán después. Dios nos está comunicando en cada instante su misma vida y habla en lo hondo de nuestro ser en todo momento. Esa voz es la que tenemos que escuchar. Hay que escuchar a Jesús para poder comprender la ley y los profetas, no al revés. Como Pedro,
nos hemos atrevido a poner a Jesús al mismo nivel de la ley y los profetas. Pero Jesús es el cumplimiento de la promesa, es la plenitud de la ley, es la plenitud de la revelación de Dios que se nos manifiesta, que en la ley y los profetas nos iba preparando para este momento, para contemplar en sus palabras, en las palabras de Jesús y en los hechos de Jesús, al Mesías, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, de quien hoy contemplamos su gloria en este pasaje de la Transfiguración. Volvamos a leer el texto del Evangelio con estas pautas, sintiendo que nosotros queremos contemplar la gloria de Dios, no la que nosotros nos imaginamos, sino la que Él nos revela en Jesucristo nuestro Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Ahora escuchemos cómo nuestro Padre San Agustín en el Sermón 78 nos explica algunos de los apartes de la manifestación de la teofanía que ocurre en la transfiguración de Jesús. Dice San Agustín: Ve esto, Pedro, y, juzgando lo humano al modo humano, dice: Señor, es bueno estarnos aquí. Hastiado de la muchedumbre, había encontrado la soledad de la montaña. Allí tenía a Cristo, pan para el espíritu. ¿Para qué salir de allí hacia las fatigas y los dolores, si poseía amores santos, cuyo objeto era Dios y, por tanto, buenas costumbres? Quería que le fuera bien, por eso añadió: Si quieres, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nada respondió a esto el Señor, pero Pedro recibió una respuesta, pues mientras decía esto, vino una nube refulgente y los cubrió. Él buscaba 3 tiendas,
La respuesta del cielo manifestó que para nosotros es una sola cosa lo que el criterio humano quería separar. Cristo es la palabra de Dios en la ley, palabra de Dios en los profetas. ¿Por qué quieres separar, Pedro? Más te conviene unir. Buscas 3 tiendas. Advierte también que es una. Así pues, al cubrirlos a todos la nube, y haciendo en cierto modo una sola tienda para ellos, sonó también desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado. Allí estaba Moisés, allí Elías. No se dijo: estos son mis hijos amados. Una cosa es, en efecto, el Hijo único, y otra los adoptados. Se encarecía aquel de quien se gloriaban la ley y los profetas. Este es, dice, mi Hijo amado, en quien me he complacido. Escuchadle. Puesto que es Él a quien habéis escuchado en los profetas y en la ley. ¿Y dónde no le oísteis a Él? Al oír esto, ellos cayeron a tierra. Ya se nos manifiesta en la iglesia el reino de Dios. Aquí está el Señor, aquí la ley y los profetas. El Señor en cuanto Señor, la ley personificada en Moisés, la profecía personificada en Elías, pero estos en condición de siervos, de ministros, ellos como vasos, Él como fuente. Moisés y los profetas hablaban y escribían, pero cuanto fluía de ellos, de Él lo tomaban. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. La fuente es Cristo, de quien mana toda vida, toda perfección, de quien hablaban la ley y los profetas, el Salvador, el Mesías prometido. En Él se manifiesta el amor, la misericordia, la compasión de Dios para la humanidad, para toda la creación. Y por eso escuchamos lo que se nos dice. Este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo. Porque a veces tenemos la actitud de Pedro, que quiere, como dice Agustín, dividir cuando Cristo viene a unir. Porque queremos poner en la misma dimensión a la ley y los profetas cuando ellas nos preparaban para el encuentro con Jesús. Estamos en el tiempo de Dios, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la Iglesia. Iglesia que ha sido convocada por el Espíritu gracias a la predicación y el envío de Jesús. Cristo une, Cristo lleva a la plenitud todo lo que en el Antiguo Testamento se manifiesta. Todo lo que era un símbolo ahora es una realidad presente y activa en la resurrección de Cristo. Y así contemplamos
que la gloria de Dios ha estado presente en nuestra historia de salvación, pero que ahora se nos ha revelado en este que es el Hijo de Dios. Y escuchamos desde la nube: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Escucharlo no es solo atenderlo, es vivirlo, es obedecerlo, es hacer vida su palabra, porque su palabra nos transforma, nos hace nuevos. Y en esta Cuaresma escuchamos la palabra de Dios para que ella nos muestre el camino hacia la gloria de la resurrección. Escuchamos a Cristo para no equivocar nuestros pasos. Escuchamos al Maestro de Nazaret para que instruya nuestros corazones y podamos nosotros seguirlo a la cruz y vivir la resurrección, para que anhelemos no solamente pasar por el mundo, sino que Dios pase en nuestras vidas, haciendo vida en nosotros. Y por eso lo escuchamos cuando desde la nube se nos dice: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Tengamos la mente y los ojos puestos en la resurrección. No nos dejemos angustiar por las dificultades que se puedan presentar en el día a día. Que la esperanza nos mueva, y la esperanza es la vida que Dios nos tiene prometida. Esa vida que se nos ha manifestado aquí en este relato y que nos muestra que Dios está con nosotros en cada paso de nuestras vidas. Que no elimina el dolor ni la pena, sino que la sufre con nosotros y nos anima para que recordemos que al tercer día Él resucitará y nos resucitará con Él. Y por eso escuchamos en la voz del Padre que nos pone en sintonía con la salvación de la humanidad. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Le pedimos a Dios que en esta oración podamos nosotros contemplar la gloria del Padre en Jesucristo. Esa gloria que se nos manifiesta cada vez que leemos la palabra de Dios y se abren para nosotros los manantiales de la vida. Cuando Cristo explica con su actitud, con su vida, con su predicación, la ley y los profetas. Cuando le da sentido a toda la Escritura. Cuando nos permite contemplar el rostro misericordioso del Padre que nos ama. Y por eso encomendamos nuestras vidas a este Maestro que nos manifiesta el amor misericordioso del Padre. Le presentamos nuestras dudas y le pedimos que nos mantenga firmes. Le presentamos también esos sentimientos a veces de soledad que sentimos y le pedimos que podamos reconocer que Él nunca nos ha abandonado. Le pedimos también y le presentamos nuestros sentimientos de superioridad que a veces solamente esconden el miedo de perder algo. Y nos sentimos totalmente humildes ante su presencia y reconocemos que en Jesús Dios nos lo da todo. Y por eso nos dice: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Presentamos también cada una de nuestras intenciones y pidiéndole a la bondad de Dios, a su amor misericordioso, que nos ilumine y que nos dé la gracia de comprenderlo como nuestro Señor, que camina con nosotros en el acontecer de nuestras vidas. Le pedimos que nos dé la gracia para caminar firmes en este tiempo de Cuaresma con la mente puesta en la resurrección.
Oramos por sus familias, oramos por cada una de nuestras necesidades, oramos por los enfermos, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Junto con San Agustín hacemos nuestra oración final. Vueltos al Señor, Dios Padre Omnipotente, démosle con puro corazón, en cuanto nos lo permite nuestra pequeñez, las más rendidas y sinceras gracias, pidiendo a su particular bondad con todas nuestras fuerzas, que se digne oír nuestras plegarias según su beneplácito, y que aparte también con su poder al enemigo de todos nuestros pensamientos y obras. Que acreciente nuestra fe, gobierne nuestra mente, nos dé pensamientos espirituales y nos lleve a su bienaventuranza. Por su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que con Él vive y reina Dios en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga nuestras realidades y nuestra historia, que podamos reconocer que Dios está con nosotros y por eso pedimos que Él nos acompañe y en esta noche recibamos su bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y los acompañe, y los esperamos para un próximo taller de oración dentro de 8 días, leyendo, orando, viviendo, haciendo vida el texto del Evangelio. Una buena noche para todos.